Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo continuamos haciendo una revisión de los puntos más importantes dentro de la acupuntura. Hoy vamos a ver 3 puntos muy importantes dentro del meridiano de corazón. El punto 5 de corazón, que es el punto Tong Li, que es un punto que va a nutrir el chi de corazón. El punto 6 de corazón, que es el punto Yin Shi, y va a nutrir el yin de corazón, y el punto 7 de corazón, que es el punto Shen Men, que va a nutrir la sangre de corazón. Antes de comenzar a desarrollar el tema, vamos a hacer la presentación del canal. Bien, vamos a recordar que el meridiano de corazón es un meridiano yin, es el meridiano Zhao Yin de la mano, nace en el centro de la axila y va a recorrer toda la cara interna del brazo, del antebrazo, y va a pasar por la parte cubital de la mano para finalizar en el ángulo unguial radial del dedo meñique. Es un meridiano que tiene 9 puntos y su máxima actividad energética es entre las 11 de la mañana y las 13 horas. Bueno, el primer punto que vamos a ver va a ser el punto 5 de corazón, el punto Tong Li. Este es un punto que va a regular y fortalecer específicamente el chi de corazón. Vamos a ver primero cuáles son las características de este punto. Este punto 5 de corazón es un punto luo. ¿Qué significa que sea un punto luo? Es decir, que desde este punto nace una rama energética que va a conectar con su meridiano acoplado Yan en relación vía Oli. Su meridiano acoplado Yan en relación vía Oli es el meridiano de intestino delgado. Por lo tanto, desde este punto 5 de corazón nace una rama energética que va a conectar con el punto 4 de intestino delgado, que es el punto Yuan. ¿Dónde se va a localizar este punto? Bueno, a este punto lo vamos a localizar prácticamente en lo que es el pliegue de la muñeca, pero lo vamos a localizar específicamente a un chun por debajo del pliegue de la muñeca, del lado radial del tendón flexor cubital del carpo. Para localizarlo correctamente vamos a hacerlo ahora de forma práctica. Bueno, para localizar estos 3 puntos del meridiano de corazón, primero vamos a identificar las referencias anatómicas. Vamos a identificar el hueso pisiforme, que es este hueso que podemos palpar del lado cubital de la mano. Estaría aquí. Vamos a identificar el pliegue de la muñeca. Esto sería el hueso pisiforme, y también vamos a identificar el tendón flexor cubital del carpo. Si palpamos, aquí hay un tendón este sería el tendón flexor cubital del carpo, pliegue de la muñeca, hueso pisiforme, tendón flexor cubital del carpo. Vamos a identificar el primer punto, que es el punto 5 de corazón, y dijimos que este punto 5 de corazón estaba localizado a un chun por debajo del pliegue de la muñeca y radial al tendón flexor cubital del carpo. Vamos a colocar el dedo pulgar aquí. Sabemos que el ancho del dedo pulgar corresponde a un chun, marcamos, y aquí estaría localizado el punto 5 de corazón, que nos permitiría trabajar la insuficiencia de chi de corazón, porque es un punto que va a fortalecer y a tonificar el chi de corazón. ¿Cuáles son las funciones de este punto? Bueno, como dije anteriormente, la principal función de este punto es regular y fortalecer el chi de corazón. También es un punto que va a calmar el shen, y también es un punto que va a beneficiar la lengua. ¿Cuándo vamos a utilizar este punto? Bueno, a este punto lo vamos a utilizar específicamente cuando haya insuficiencia de chi de corazón, cuando haya palpitaciones, cuando haya ansiedad,
cuando haya falta de aliento ante el esfuerzo, cuando haya cara pálida, cuando haya sudoración espontánea, cuando haya también problema en la garganta, problema en el habla, porque recordemos que dentro de las funciones es un punto que beneficia a la lengua, beneficia el habla. Como vemos, son todos síntomas de una insuficiencia de chi. Bueno, ahora continuamos viendo el punto 6 de corazón, el punto yin shi. Este punto es especial para nutrir el yin de corazón. Pero primero vamos a ver cuáles son las características de este punto. Este punto es un punto shi, hendidura. Esto significa que este punto nos permite tratar enfermedades agudas, especialmente todo lo que sean los dolores agudos. ¿Dónde vamos a localizar este punto? Bueno, este punto también va a estar localizado casi en lo que es el pliegue de la muñeca, pero va a localizarse específicamente a medio chun por debajo del pliegue de la muñeca, también del lado radial del tendón flexor cubital del carpo. Es decir, aquí van a estar ubicados estos tres puntos, el 5, el 6 y el 7. Dijimos que el 5 estaba a un chun del pliegue de la muñeca. Este punto 6 de corazón está a medio chun del pliegue de la muñeca. Para localizarlo correctamente vamos a hacerlo ahora de forma práctica. El segundo punto, que es el 6 de corazón, dijimos que estaba localizado a medio chun por debajo del pliegue de la muñeca, del lado radial del tendón flexor cubital del carpo. Por lo tanto, si tomamos como referencia el punto 5 de corazón y el pliegue de la muñeca, estaría a medio camino, estaría localizado aquí. Aquí estaría localizado el punto 6 de corazón, que nos permitiría trabajar la insuficiencia de yin de corazón. Es un punto que tonifica el yin de corazón. ¿Cuáles son las funciones de este punto? Bueno, la principal función de este punto, como ya dije al principio, es un punto que va a tonificar y regular el yin de corazón. También es un punto que va a eliminar calor por vacío, también es un punto que va a enfriar la sangre y es un punto que va a calmar el shen. ¿Cuándo vamos a utilizar este punto? Bueno, a este punto lo vamos a utilizar cuando haya sintomatología en la parte alta como insomnio, sueños perturbados por ensoñamiento, cuando haya mala memoria, cuando haya agitación mental, cuando haya desasosiego, nerviosismo, también cuando haya boca y garganta seca, porque la sequedad es un signo de una insuficiencia de yin. A nivel del pecho, cuando haya palpitaciones, cuando haya ansiedad, cuando haya propensión al sobresalto, a asustarse. Pero claro, ¿cómo sabemos si estas palpitaciones o esta ansiedad es por una insuficiencia de chi, por una insuficiencia de yin, por una insuficiencia de sangre? En este caso tenemos que tener en cuenta que es un punto que va a nutrir el yin. Por lo tanto, cuando hay esta sintomatología y haya ansiedad, haya palpitaciones, lo que tenemos que tener en cuenta es que también haya signos característicos de la insuficiencia de yin, como por ejemplo la sudoración nocturna y el calor en los 5 huecos. Y como dije anteriormente, también la boca y la garganta seca es un signo de insuficiencia de yin, porque los líquidos orgánicos forman la parte yin de nuestro cuerpo. Y por último vamos a ver el punto 7 de corazón, el punto Shen Men. Este punto nutre la sangre de corazón. Vamos a ver primero cuáles son las características de este punto. Bueno, la primera característica de este punto que voy a remarcar es que es un punto Shu arroyo. Los puntos Shu arroyo es donde el chi comienza a ser más profundo y grande. Son puntos que movilizan la energía vital y tratan todo lo que sea la energía perversa. Son puntos que se utilizan cuando hay sensación de pesadez en el cuerpo, en las articulaciones, cuando hay humedad corporal. En los meridianos yin, este punto coincide con el punto tierra, por lo tanto también es un punto que regulariza y estabiliza y armoniza el corazón.
También otra característica de este punto es que es el punto yuan. ¿Qué significa que sea un punto yuan? Significa que desde este punto nace una rama energética que conecta con su meridiano acoplado yang, que es el meridiano de intestino delgado. Este punto recibe energía del punto luo de intestino delgado. Este punto 7 de corazón va a recibir energía del punto luo 7 de intestino delgado. ¿Dónde se va a localizar este punto? Este punto también va a estar localizado en lo que es el pliegue de la muñeca, justo sobre el pliegue de la muñeca, proximal y del lado radial al hueso pisiforme y radial al tendón flexor cubital del carpo. Los 3 puntos están localizados aquí, 5, 6 y 7. Para localizar correctamente este punto 7 de corazón, vamos a hacerlo ahora de forma práctica. Y el tercero y último punto que vamos a identificar es el punto 7 de corazón, que dijimos que estaba localizado proximal y radial al hueso pisiforme. Recuerden que este es el hueso pisiforme, en el pliegue de la muñeca y radial al tendón flexor cubital del carpo. Por lo tanto, el punto 7 de corazón estaría localizado aquí. Y este punto nos permitiría trabajar la insuficiencia de sangre de corazón y calmar el Shen, porque es un punto que va a tonificar y fortalecer la sangre de corazón y es un punto que va a calmar el Shen. Estos serían 3 puntos muy importantes dentro del meridiano de corazón. 5 de corazón para trabajar el Qi de corazón, 6 de corazón para trabajar el Yin de corazón y 7 de corazón para trabajar la sangre de corazón. ¿Cuáles son las funciones de este punto? Bueno, la principal función de este punto es nutrir la sangre de corazón y también calmar el Shen. Este es uno de los puntos más utilizados para realizar los tratamientos del Shen. ¿Cuándo vamos a utilizar este punto? Bueno, vamos a ver la sintomatología que se puede presentar en la parte alta. Es un punto que va a regular la psiquis, por lo tanto lo podemos utilizar cuando haya nerviosismo, cuando haya depresión, cuando haya insomnio, cuando haya mala memoria. A nivel del pecho, cuando haya palpitaciones, cuando haya ansiedad, cuando haya propensión al sobresalto. Pero si vemos, aquí los síntomas se vuelven a repetir con los del punto 5 de corazón y los del punto 6 del corazón. Aparte de todos estos síntomas que dije recién, también tiene que haber síntomas de insuficiencia de sangre de corazón, como por ejemplo la tez pálida, la cara pálida, apagada, también los labios pálidos, que falta sangre, también si presionamos las uñas, no tiene que haber retorno sanguíneo rápidamente. Son todos signos de insuficiencia de sangre de corazón. ¿Cómo vamos a hacer para determinar si hay una insuficiencia de Qi de corazón, una insuficiencia de Yin de corazón o una insuficiencia de sangre de corazón? Bueno, todo esto que estuvimos viendo hay que combinar el diagnóstico con la observación de la lengua y también con la toma del pulso, la palpación del pulso. Entonces, la combinación de todos estos síntomas, la combinación de la observación de la lengua y la toma del pulso nos va a estar indicando si tenemos que utilizar el punto 5 de corazón porque hay una insuficiencia de Qi de corazón o el punto 6 de corazón porque hay una insuficiencia de Yin de corazón o el punto 7 de corazón porque hay una insuficiencia de sangre de corazón. Tengan en cuenta esto porque el diagnóstico debe ser algo global y son 3 puntos que están muy seguiditos y muy importantes.